Miguel soportó 10 minutos de humillación pública mientras un hombre de traje caro señalaba su auto oxidado y gritaba: «¡Esto es basura con ruedas!» frente a docenas de personas que grababan con sus teléfonos. Lo que ninguno de ellos sabía es que ese cacharro que todos despreciaban valía $500,000. Antes de comenzar, si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete ahora. No te arrepentirás. Vamos allá. Miguel Santana nunca imaginó que un martes ordinario cambiaría su vida para siempre. Aquel día, como todas las mañanas desde hacía 15 años, se levantó antes del amanecer en su modesto apartamento en las afueras de la ciudad. El despertador marcaba las 5:30 cuando sus ojos se abrieron casi por instinto, sin necesidad de que sonara la alarma. Su rutina era siempre la misma: preparar café en la vieja cafetera italiana que heredó de su padre, tomar una ducha rápida con el agua apenas tibia porque el calentador había visto mejores días, y vestirse con su ropa de trabajo, siempre limpia, pero visiblemente desgastada por el paso del tiempo y los lavados constantes. Miguel trabajaba como mecánico en un pequeño taller al otro lado de la ciudad. No era un trabajo glamoroso ni bien pagado, pero era honesto, y él se enorgullecía de hacer bien su labor. Cada tuerca apretada, cada motor reparado, cada cliente satisfecho representaba para él algo más que dinero. Era dignidad, era propósito, era la prueba de que un hombre vale por lo que hace, no por lo que tiene. Sus manos callosas y manchadas de grasa eran el testimonio de años de trabajo duro, de noches sin dormir cuando había que terminar una reparación urgente, de fines de semana sacrificados para llegar a fin de mes. Pero lo que realmente hacía especial a Miguel, lo que lo distinguía de cualquier otro mecánico en la ciudad, era su automóvil. No era un vehículo cualquiera, era un viejo modelo de los años 50, con la pintura descolorida y oxidada, los cromados opacos y una carrocería que mostraba las cicatrices de décadas de uso. Para cualquier observador casual, ese automóvil era simplemente chatarra con ruedas, un montón de metal viejo que debería estar en un depósito de desguace. Los vecinos a menudo hacían comentarios despectivos cuando lo veían estacionado frente al edificio. Algunos incluso se habían quejado con la administración, argumentando que ese cacharro afeaba el vecindario y disminuía el valor de las propiedades. Sin embargo, para Miguel, ese automóvil era mucho más que un simple medio de transporte. Era un legado, una conexión tangible con su pasado, con su familia, con todo lo que él valoraba en la vida. Su abuelo había comprado ese vehículo nuevo, directamente de la concesionaria, en el verano de 1956. Miguel todavía recordaba las historias que su abuelo le contaba cuando era niño, sentados juntos en el garaje mientras el anciano pulía amorosamente el capó con un paño suave. Le hablaba de cómo había ahorrado durante años para poder comprarlo, de cómo ese automóvil representó el primer gran logro de su vida después de llegar a este país sin nada más que los sueños en su maleta. El abuelo de Miguel le enseñó todo lo que sabía sobre mecánica usando precisamente ese automóvil como aula práctica. Juntos habían pasado incontables tardes debajo del chasis, con el abuelo explicando pacientemente la función de cada pieza, la importancia de cada ajuste, el arte de escuchar el motor y entender qué estaba diciendo. Esas lecciones no solo le habían dado a Miguel una profesión, sino también una filosofía de vida: cuidar lo que tienes, valorar la calidad sobre la apariencia y entender que las cosas verdaderamente importantes no se miden en dinero, sino en significado. Cuando su abuelo falleció, Miguel heredó el automóvil. Para entonces, el vehículo ya mostraba su edad. La pintura original se había desgastado en muchos lugares, revelando el metal oxidado debajo. Los asientos de cuero, antes elegantes, estaban agrietados y parcheados. El tablero de instrumentos tenía ese aspecto vintage que algunos podrían considerar encantador, pero que la mayoría simplemente veía como anticuado. Sin embargo, Miguel lo mantenía en funcionamiento perfecto. Cada domingo dedicaba horas a revisarlo, ajustarlo
asegurarse de que el motor ronroneara exactamente como debía. No tenía dinero para restaurarlo completamente, para devolverle su gloria original con una nueva capa de pintura o tapicería nueva, pero mecánicamente era impecable. Esa mañana en particular, Miguel condujo su automóvil hacia el centro de la ciudad. Tenía que recoger unas piezas especiales para una reparación en el taller y el único proveedor que las tenía estaba en el distrito financiero, esa zona de la ciudad donde los rascacielos brillantes se elevaban hacia el cielo y donde la gente vestía trajes que probablemente costaban más que el salario mensual de Miguel. Él normalmente evitaba esa área, no porque se sintiera inferior, sino simplemente porque no tenía razón para estar allí. Su mundo era diferente. Talleres con olor a aceite, barrios donde la gente se saludaba por su nombre, cafeterías donde el menú estaba escrito en pizarras y no en tablets elegantes. Pero ese día no tenía opción. Estacionó su automóvil en una calle lateral cerca de la dirección del proveedor. Al bajarse, notó las miradas. Algunas eran de curiosidad, otras de desdén apenas disimulado. Un grupo de ejecutivos jóvenes que pasaba por la acera los señaló y rió entre dientes. Miguel los ignoró. Estaba acostumbrado. Había aprendido hacía mucho tiempo que la opinión de extraños que no conocían su historia no tenía ningún valor para él. Caminó media cuadra hasta llegar al negocio de piezas, hizo su pedido y pagó con el dinero que había apartado específicamente para esa compra. El dependiente, un hombre mayor que también parecía fuera de lugar en ese vecindario elegante, le sonrió con complicidad cuando Miguel mencionó para qué modelo eran las piezas. Intercambiaron algunas palabras sobre motores antiguos y la satisfacción de mantener viva la historia. Una conversación breve pero genuina en medio de un mundo que parecía valorar solo lo nuevo y lo brillante. Cuando Miguel regresó a su automóvil, cargando la caja con las piezas, se encontró con una escena que lo hizo detenerse en seco. Un hombre vestido con un traje impecable de corte italiano, probablemente de diseñador, estaba parado junto a su vehículo. El desconocido tenía ese aire de autoridad y confianza que viene con el dinero y el éxito. Su cabello perfectamente peinado, su barba recortada con precisión milimétrica, sus zapatos lustrosos que reflejaban la luz del sol. Todo en él gritaba lujo y poder, y estaba mirando el automóvil de Miguel con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que parecía desprecio. Miguel se acercó con cautela, sintiendo inmediatamente la tensión en el aire. El hombre del traje lo vio venir y su expresión cambió a algo entre diversión y desdén. Antes de que Miguel pudiera decir una palabra, el extraño habló, y sus palabras tenían ese tono condescendiente que usan algunas personas cuando creen que están por encima de los demás, cuando asumen que su éxito financiero les da derecho a juzgar a quienes tienen menos. La voz del hombre era fuerte, diseñada para ser escuchada no solo por Miguel, sino por cualquiera que estuviera cerca. Y había bastante gente cerca. Peatones que caminaban hacia sus oficinas, turistas admirando la arquitectura moderna, mensajeros en bicicleta zigzagueando entre el tráfico. Varios se detuvieron, atraídos por el tono dramático de la voz del hombre del traje. Miguel sintió cómo las miradas convergían hacia él y su automóvil, convirtiendo lo que había sido un momento privado en un espectáculo público. El hombre señaló el automóvil con un gesto amplio y teatral, como si estuviera presentando evidencia en un juicio. Su dedo acusador apuntaba hacia la carrocería oxidada, hacia los guardabarros manchados, hacia todo lo que hacía que ese vehículo luciera viejo y desgastado. Y entonces comenzó a hablar, y cada palabra era como una daga diseñada para herir, para humillar, para reducir a Miguel y todo lo que él valoraba a algo digno solo de lástima o burla. El hombre del traje comenzó su diatriba con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. Su voz retumbaba en la calle, amplificada por su propia arrogancia y por el silencio expectante de los transeúntes que se habían detenido a observar. Dijo:
que nunca en su vida había visto semejante pedazo de chatarra estacionado en un vecindario respetable como ese. Que era una vergüenza que las autoridades permitieran que vehículos en ese estado circularan por las calles, contaminando visualmente una zona tan prestigiosa de la ciudad, que si él fuera el dueño de semejante cacharro, lo habría vendido como chatarra hacía décadas, o mejor aún, lo habría donado a alguna compañía de reciclaje para que lo convirtieran en algo útil, como latas de refresco o materiales de construcción. Cada palabra era pronunciada con ese deleite cruel que algunas personas experimentan al sentirse superiores a otros. El desconocido caminaba alrededor del automóvil de Miguel, como si fuera un juez evaluando una pieza de evidencia en un crimen contra el buen gusto. Señalaba cada imperfección con gestos exagerados: la mancha de óxido cerca del guardabarros trasero, la pequeña abolladura en la puerta del conductor que Miguel nunca había tenido dinero para reparar, el parachoques ligeramente torcido después de un pequeño accidente años atrás. Para el hombre del traje, cada una de estas marcas era una prueba más de la inutilidad del vehículo y, por extensión, de la falta de juicio o recursos de su dueño. Miguel permanecía allí, sosteniendo su caja de repuestos, sintiéndose como si estuviera siendo juzgado no solo él, sino toda su vida, todos sus valores, todo lo que consideraba importante. Podía sentir las miradas de los espectadores, algunos divertidos, otros incómodos, pero ninguno dispuesto a intervenir. En ese mundo de trajes caros y relojes de lujo, él era claramente el forastero, el que no pertenecía. Y el hombre del traje lo sabía. Se alimentaba de esa dinámica de poder, disfrutaba cada segundo de su pequeña actuación pública. El desconocido continuó, elevando su voz aún más, asegurándose de que cada palabra llegara a los oídos de todos los presentes. Dijo que él personalmente conducía un vehículo último modelo, uno de esos automóviles alemanes de alta gama que costaban más que lo que la mayoría de la gente ganaba en varios años. Que su automóvil tenía tecnología de punta, asientos de cuero genuino, un sistema de sonido que había sido diseñado por ingenieros acústicos de renombre mundial, que cuando él conducía por las calles, la gente volteaba a mirar con admiración y respeto, no con lástima o disgusto como seguramente sucedía cuando Miguel pasaba con su montón de hierro oxidado. La multitud había crecido, más personas se detenían, atraídas por el espectáculo. Algunos sacaban sus teléfonos. No estaba claro si para grabar el incidente o simplemente para revisar sus redes sociales, mientras esperaban ver cómo se desarrollaba la situación. Miguel notó entre los espectadores a una mujer mayor que lo miraba con simpatía, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. También había un par de ejecutivos jóvenes que sonreían con esa sonrisa cómplice de quienes disfrutan viendo a alguien ser humillado. Quizás porque les hacía sentir mejor consigo mismos, más seguros de su propia posición en la escala social. El hombre del traje entonces adoptó un tono falsamente compasivo, uno de esos tonos condescendientes que es aún más insultante que la burla directa. Dijo que entendía que no todos en la vida podían permitirse cosas bonitas, que no todos tenían el mismo nivel de éxito o ambición, que probablemente Miguel estaba haciendo lo mejor que podía con los recursos limitados que tenía, pero que aún así, agregó con una sonrisa cruel, existía algo llamado orgullo y dignidad, y que si él estuviera en la posición de Miguel, preferiría usar el transporte público antes que ser visto conduciendo semejante reliquia de museo que solo servía para anunciar al mundo su fracaso financiero. Esas palabras fueron particularmente dolorosas porque tocaban algo profundo en Miguel, no el orgullo superficial que el hombre estaba describiendo, sino algo más fundamental, la pregunta de si estaba haciendo lo correcto al aferrarse a ese automóvil, si su lealtad al legado de su abuelo no era en realidad una forma de estancamiento, si debería haberse desprendido de ese vehículo años atrás y haber comprado algo más práctico,
más presentable. Eran dudas que Miguel había tenido en momentos de debilidad, en esas noches oscuras, cuando las cuentas se acumulaban y el dinero escaseaba, cuando se preguntaba si estaba siendo un tonto sentimental en lugar de un adulto práctico. Pero incluso mientras esas dudas susurraban en su mente, algo más profundo en Miguel se resistía. Recordaba las manos de su abuelo sobre el volante, enseñándole a conducir cuando tenía apenas 15 años. Recordaba el olor particular del interior del automóvil, una mezcla de cuero viejo, aceite de motor y el tabaco de pipa que su abuelo fumaba ocasionalmente. Recordaba las historias de domingo por la tarde, cuando su abuelo le explicaba cómo cada pequeño rasguño en la carrocería tenía su propia historia. El arañazo en la puerta trasera de cuando lo llevó al hospital el día que nació el padre de Miguel, la pequeña abolladura en el capó de aquel viaje familiar a la playa donde conocieron el océano por primera vez. El hombre del traje, ajeno o indiferente al tormento interno de Miguel, continuó con su monólogo. Ahora había adoptado un tono pedagógico, como si estuviera dando una clase magistral sobre el éxito y la imagen personal. Explicaba a su audiencia cautiva cómo en el mundo moderno la imagen lo era todo, que la primera impresión que uno causaba podía abrir o cerrar puertas, que la gente juzgaba basándose en apariencias, que eso no estaba bien ni mal, simplemente era la realidad del mundo en el que vivían, y que alguien que se presentaba ante el mundo, conduciendo un vehículo como ese, estaba esencialmente admitiendo su irrelevancia, su falta de ambición, su aceptación de una vida mediocre. Miguel finalmente encontró su voz. No era una voz fuerte o confrontacional, sino tranquila, cargada con la dignidad de alguien que sabe quién es y qué valora. Le dijo al hombre que ese automóvil había sido de su abuelo, que representaba 3 generaciones de su familia, que cada kilómetro recorrido llevaba memorias que ningún vehículo nuevo podría replicar, que quizás para alguien como él, un automóvil era solo una herramienta para impresionar a desconocidos o un símbolo de estatus, pero que para Miguel era mucho más. Era historia, era familia, era amor. Las palabras de Miguel cayeron en un silencio momentáneo. Algunos, en la multitud, parecieron conmovidos, como si de repente vieran la situación desde una perspectiva diferente. La mujer mayor, que había mostrado simpatía antes, asintió con aprobación, pero el hombre del traje solo se rió, una risa corta y despectiva que buscaba desinflar cualquier sentimiento positivo que las palabras de Miguel pudieran haber generado. El desconocido dijo que esas eran solo excusas bonitas para justificar la pobreza y la falta de ambición, que vivir en el pasado era precisamente lo que separaba a los ganadores de los perdedores en este mundo, que él también había tenido un abuelo, y que ese abuelo le había enseñado algo mucho más valioso que el sentimentalismo. Le había enseñado que en la vida hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás, que aferrarse a las cosas viejas era una forma de negarse a progresar, que él había tomado esas lecciones y las había convertido en éxito, en riqueza, en poder, mientras que Miguel había tomado su lección y la había convertido en bueno, en eso, dijo, señalando despectivamente el automóvil oxidado. La tensión en la calle era palpable ahora. Más personas se habían detenido y la escena había tomado el carácter de un enfrentamiento, aunque profundamente desigual. Miguel, con su ropa de trabajo y su automóvil viejo, contra este titán de traje caro y palabras afiladas. Era una batalla que Miguel parecía estar perdiendo, al menos en términos de percepción pública. El hombre del traje no parecía tener intención de detenerse. Había encontrado una audiencia y un objetivo, y estaba aprovechando ambos al máximo. Ahora comenzó a caminar alrededor del automóvil nuevamente, esta vez invitando a los espectadores a acercarse y observar de cerca lo que él llamaba un perfecto ejemplo de cómo no vivir la vida. Señalaba cada detalle con el dedo, como un profesor de anatomía, señalando órganos en un cadáver durante una autopsia. Aquí, decía, pueden ver cómo la oxidación ha carcomido el metal, probablemente comprometiendo la integridad estructural del vehículo. Allá, continuaba,
Observen cómo la pintura se ha desvanecido de tal manera que es difícil determinar cuál era el color original. Y miren esto, agregaba con particular deleite, los neumáticos están tan desgastados que probablemente son un peligro para la seguridad vial. Miguel apretaba la caja de repuestos contra su pecho como si fuera un escudo. Cada palabra era como un golpe, no porque lastimara su ego, sino porque veía cómo los extraños observaban su preciado automóvil con los ojos de alguien más, con la perspectiva distorsionada de quien solo ve superficie y no sustancia. Era como si estuvieran viendo una fotografía desenfocada de su abuelo y juzgando al hombre basándose solo en la calidad de la imagen, sin considerar la persona que había sido, las vidas que había tocado, el legado que había dejado. Uno de los ejecutivos jóvenes que había estado observando desde el principio se acercó más, animado por la actitud del hombre del traje. Era un tipo que no podía tener más de 30 años, con uno de esos cortes de cabello perfectamente desordenados que probablemente costaban más que lo que Miguel gastaba en comida en una semana. Llevaba lentes de diseñador y un reloj que brillaba en su muñeca como un faro anunciando su éxito. Se rió con complicidad y añadió su propia observación, que él había visto automóviles similares en películas antiguas, generalmente conducidos por personajes que eran el alivio cómico o que representaban la pobreza y el fracaso, que era casi nostálgico ver uno en persona, como encontrar un dinosaurio vivo, una reliquia de una época que el mundo había dejado atrás con buena razón. El comentario provocó risas entre algunos espectadores, ese tipo de risa nerviosa que la gente emite cuando no está segura de si está bien reírse, pero lo hace de todos modos porque otros lo están haciendo. Miguel sintió el calor subir por su cuello, pero no era solo vergüenza lo que sentía, era una mezcla compleja de emociones. Tristeza por vivir en un mundo donde el valor de las cosas se medía solo por su precio y apariencia. Frustración por no tener las palabras para hacer que estos extraños entendieran y una creciente rabia, no violenta, pero sí profunda, ante la injusticia de ser juzgado por personas que no sabían nada sobre él, sobre su vida, sobre lo que realmente importaba. El hombre del traje, viendo que había ganado un aliado, sonrió ampliamente y decidió elevar su actuación a un nivel más personal. Se dirigió directamente a Miguel, mirándolo de arriba abajo con una evaluación que era tan invasiva como sus comentarios sobre el automóvil. Le preguntó con falsa curiosidad en qué trabajaba alguien que conducía un vehículo como ese. Miguel, manteniendo su compostura con un esfuerzo considerable, respondió simplemente que era mecánico. La respuesta provocó otra ronda de risas, como si Miguel hubiera contado un chiste brillante sin darse cuenta. El hombre del traje declaró que eso explicaba todo. Dijo que era irónico y triste a la vez que alguien cuya profesión era arreglar automóviles no pudiera o no quisiera arreglar el suyo propio. Que probablemente Miguel pasaba sus días trabajando en los vehículos de otras personas, vehículos decentes y modernos, para luego irse a casa en esta cosa que parecía haber sobrevivido por puro milagro o terquedad, que era como un chef que cocinaba banquetes gourmet para otros, pero que comía arroz y frijoles en su propia casa, que había algo patético en esa imagen, algo que resumía perfectamente la ironía de ciertas vidas. Miguel sintió algo quebrarse dentro de él, no su espíritu, sino su paciencia. Había soportado los insultos al automóvil porque entendía que las personas juzgan lo que no comprenden. Había tolerado las burlas sobre su apariencia porque sabía que su ropa de trabajo era honorable, ganada con sudor y esfuerzo. Pero este ataque a su profesión, a su habilidad, a la forma en que se ganaba la vida honradamente, era diferente. Era personal de una manera que las otras ofensas no habían sido. Sin embargo, antes de que pudiera responder,
algo inesperado sucedió. Una voz nueva se unió a la conversación, una voz que tenía un tono diferente al de todos los demás. Era una voz culta, refinada, pero sin la arrogancia del hombre del traje. Pertenecía a un señor mayor que había estado observando desde cierta distancia, alguien que Miguel no había notado antes entre la multitud. El recién llegado tenía que tener al menos 70 años. Quizás más, pero se movía con la vitalidad de alguien mucho más joven. Vestía de manera elegante pero discreta. Un suéter de cachemira sobre una camisa de vestir, pantalones de lana bien cortados, zapatos que, aunque caros, mostraban el desgaste del uso regular. Su cabello blanco estaba peinado con cuidado, y tenía esa clase de rostro que mostraba que había vivido una vida interesante, llena de experiencias tanto buenas como malas. El anciano se acercó al automóvil con pasos deliberados y había algo en su porte que hizo que la multitud se apartara instintivamente, creando un camino para él. Incluso el hombre del traje pareció desconcertado por la interrupción, su sonrisa burlona vacilando por primera vez desde que había comenzado su espectáculo público. El anciano no le prestó atención al hombre del traje ni a nadie más en la multitud. Sus ojos estaban fijos en el automóvil de Miguel, y en ellos había una expresión que Miguel no podía descifrar del todo. Era intensidad mezclada con algo que parecía ser asombro, o quizás reconocimiento. El recién llegado caminó lentamente alrededor del vehículo, pero su inspección era completamente diferente a la del hombre del traje. Donde el otro había señalado defectos con desdén, este anciano tocaba la carrocería con algo que parecía reverencia. Sus dedos trazaban las líneas del diseño, se detenían en los emblemas corroídos, acariciaban los cromados opacos como si estuviera saludando a un viejo amigo después de décadas de separación. No dijo nada durante varios momentos, y el silencio que se instaló fue diferente al silencio anterior. Este era un silencio de anticipación, como si todos presintieran que algo significativo estaba a punto de suceder. Finalmente, el anciano se detuvo frente a Miguel. Lo miró directamente a los ojos, y Miguel vio en esa mirada una profundidad de comprensión que no había encontrado en ninguna de las otras personas presentes. Era la mirada de alguien que sabía, que entendía, que reconocía valor donde otros solo veían desecho. El anciano habló, y su primera pregunta fue simple pero cargada de significado. Le preguntó a Miguel si sabía exactamente qué era lo que tenía, si comprendía la verdadera naturaleza del vehículo que poseía. Miguel, confundido por la pregunta y por el tono respetuoso del anciano, respondió que era el automóvil de su abuelo, que lo había heredado, que lo mantenía en funcionamiento por razones sentimentales. El anciano asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Entonces dijo algo que hizo que todos los presentes se callaran completamente, que capturó la atención incluso del arrogante hombre del traje. Dijo que lo que Miguel tenía no era simplemente un automóvil viejo, no era chatarra ni una reliquia sin valor como algunos habían sugerido con tanta confianza. El anciano continuó, explicando que lo que Miguel poseía era una pieza genuina de historia automotriz, un ejemplar que muchos coleccionistas pagarían fortunas por tener en su colección. Sus palabras flotaron en el aire como revelaciones místicas, transformando completamente la atmósfera de la escena. De repente, el automóvil que todos habían estado mirando con desprecio se convirtió en algo diferente ante sus ojos, como si las palabras del anciano hubieran retirado un velo invisible que les había impedido ver la verdad todo este tiempo. El hombre del traje, claramente molesto por perder el control de la situación que él había orquestado, intentó interrumpir con una risa forzada. Dijo que con todo respeto al caballero mayor, era obvio que ese montón de chatarra no podía valer nada significativo, que cualquiera con ojos podía ver el estado lamentable en que se encontraba, que la oxidación y el deterioro eran evidencia suficiente de que no había nada especial en ese vehículo, que quizás había sido algo notable en su momento, pero que ahora no era más que un recordatorio oxidado
de tiempos pasados, sin valor real en el mundo moderno. El anciano se volvió hacia el hombre del traje con una expresión que mezclaba paciencia con algo de lástima. Era la mirada que un maestro experimentado le daría a un estudiante arrogante que cree saberlo todo, pero que en realidad no comprende nada fundamental. Dijo, con una voz que mantenía su cortesía, pero que ahora tenía un filo de autoridad, que era evidente que el joven caballero sabía muy poco sobre automóviles clásicos, que en el mundo de los coleccionistas verdaderos, la pátina del tiempo, como llamaban a ese tipo de desgaste natural y auténtico, era en realidad más valiosa que una restauración brillante y nueva, que existía toda una filosofía en la comunidad de coleccionistas sobre preservar versus restaurar, y que muchos preferían vehículos en su estado original, con todas sus marcas del tiempo intactas, porque esas marcas contaban la historia verdadera del automóvil. El anciano entonces se presentó formalmente. Dijo que su nombre era Ernesto Valdivia y que había pasado los últimos 40 años de su vida como coleccionista y comerciante de automóviles clásicos, que había viajado por todo el mundo buscando ejemplares raros y significativos de la historia automotriz, que había visto miles de vehículos en su carrera, había tocado obras maestras de la ingeniería, había comprado y vendido piezas que habían terminado en museos y colecciones privadas de multimillonarios, y que podía decir con absoluta certeza, basándose en décadas de experiencia, que el automóvil de Miguel era algo extraordinario. La multitud estaba ahora completamente absorta. Incluso aquellos que habían estado revisando sus teléfonos ahora prestaban atención completa. El hombre del traje había perdido su sonrisa arrogante, reemplazada por una expresión de incertidumbre y creciente inquietud. Miguel, por su parte, sentía como si estuviera en un sueño. Toda su vida había conocido ese automóvil, lo había conducido, lo había cuidado, lo había amado por razones puramente emocionales. Nunca se le había ocurrido que pudiera tener un valor monetario significativo. Su abuelo nunca había mencionado nada al respecto, probablemente porque para él, como para Miguel, el valor real del vehículo no tenía nada que ver con dinero. Ernesto Valdivia comenzó a explicar, y su explicación era como una clase magistral improvisada sobre historia automotriz. Dijo que ese modelo en particular había sido producido en una serie extremadamente limitada en 1956, que la compañía fabricante había experimentado con un diseño innovador y con materiales que no volverían a usar en modelos posteriores, que debido a diversas circunstancias, incluyendo problemas financieros de la compañía y cambios en la demanda del mercado, solo se habían fabricado unos pocos cientos de unidades de ese modelo específico antes de que la producción se detuviera abruptamente. Más aún, continuó Ernesto, de esos pocos cientos de vehículos originalmente producidos, muy pocos habían sobrevivido hasta el día de hoy. La mayoría habían sido destruidos en accidentes, desguazados cuando dejaron de ser económicamente viables de mantener o simplemente abandonados hasta que el tiempo y los elementos los redujeron a nada. Los registros de coleccionistas conocidos indicaban que existían quizás 20 o 30 ejemplares documentados en todo el mundo, y la mayoría de esos estaban en manos de museos o coleccionistas que nunca los venderían. Encontrar uno en estado funcional, conducido regularmente en las calles, era como encontrar un dinosaurio vivo caminando por el centro de la ciudad. El anciano se agachó para examinar más de cerca algunos detalles específicos del vehículo. Señaló ciertas características del diseño que confirmaban la autenticidad del modelo, la forma específica de las luces traseras que había sido única para ese año de producción, el emblema en el capó que mostraba un diseño que solo se usó durante 6 meses antes de ser cambiado, el tipo particular de cromado en los parachoques que la compañía había importado de un proveedor europeo que quebró poco después. Cada detalle que mencionaba era como una pieza de un rompecabezas que, cuando se ensamblaba, pintaba un cuadro irrefutable de rareza y valor. Miguel escuchaba todo esto con una mezcla de asombro y confusión. Le preguntó a Ernesto:
Ernesto, con una voz que temblaba ligeramente. ¿Qué significaba todo eso en términos prácticos? El anciano se enderezó, lo miró directamente y dijo algo que haría que todos los presentes contuvieran la respiración. Dijo que, en el mercado actual de coleccionistas, un vehículo como ese, especialmente uno en condiciones mecánicas funcionando según lo que había observado y lo que Miguel confirmaba, podría valer fácilmente entre $250,000 y $350,000. Y eso era una estimación conservadora, agregó. En una subasta importante, con los compradores correctos compitiendo, podría alcanzar $500,000 o más. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Era el tipo de silencio donde se podía escuchar el tráfico distante, el viento moviendo hojas en los árboles cercanos, el respirar colectivo de 2 docenas de personas que acababan de presenciar cómo la realidad se invirtió completamente ante sus ojos. El hombre del traje se había quedado pálido, su boca ligeramente abierta, todas sus palabras anteriores ahora flotando en el aire como fantasmas que lo acusaban de su ignorancia y arrogancia. Los ejecutivos jóvenes, que se habían reído antes, ahora miraban el automóvil con ojos completamente diferentes, quizás calculando cuánto valían sus propios vehículos en comparación, quizás simplemente atónitos por haber estado tan equivocados. Miguel sintió que sus piernas flaqueaban. $500,000. La cifra era tan grande que casi carecía de significado real para él. Era más dinero del que había ganado en toda su vida de trabajo. Era suficiente para pagar su apartamento, para no preocuparse por las cuentas, para tener seguridad financiera por primera vez en su existencia. Y todo ese tiempo había estado conduciendo esa fortuna hacia el taller cada día, estacionándola en calles donde cualquiera podría haberla robado o dañado, sin tener idea de lo que realmente poseía. Ernesto, observando la expresión de shock en el rostro de Miguel, le puso una mano gentil en el hombro. Le dijo que entendía que esto era mucha información para procesar de golpe, que probablemente Miguel necesitaría tiempo para decidir qué quería hacer con este conocimiento, que si deseaba vender el vehículo, Ernesto podría conectarlo con casas de subastas de prestigio o con coleccionistas serios que pagarían precios justos. Pero también agregó, y esto era importante, que si Miguel prefería mantener el automóvil por razones personales y sentimentales, esa también era una decisión completamente válida y respetable. El anciano coleccionista sacó una tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó a Miguel con ambas manos, un gesto que en su formalidad transmitía respeto y seriedad. La tarjeta era elegante, pero no ostentosa, con letras grabadas en relieve que simplemente decían su nombre, Ernesto Valdivia, seguido de las palabras especialista en automóviles clásicos y raros, junto con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Le dijo a Miguel que se tomara todo el tiempo que necesitara para pensar, que investigara por su cuenta si lo deseaba, que hablara con otros expertos para confirmar lo que él había dicho, que cuando estuviera listo para tener una conversación más profunda sobre el vehículo, ya fuera para venderlo o simplemente para aprender más sobre su historia y valor, no dudara en contactarlo. Miguel tomó la tarjeta con manos que todavía temblaban ligeramente. Intentó articular un agradecimiento, pero las palabras se atascaban en su garganta. Toda su realidad se había transformado en cuestión de minutos. Había salido de su casa esa mañana esperando un día normal. Había venido al centro solo para recoger unas piezas de repuesto y ahora se encontraba sosteniendo una tarjeta de presentación que representaba la posibilidad de un futuro completamente diferente. Era abrumador, en formas que no podía comenzar a procesar. Ernesto pareció comprender el torbellino emocional que Miguel estaba experimentando. Antes de irse,
le dio un último consejo. Le dijo que tuviera mucho cuidado con dónde estacionaba el vehículo de ahora en adelante, que considerara conseguir un seguro especializado para automóviles de colección si aún no lo tenía, y que quizás fuera prudente instalar algún tipo de sistema de seguridad o rastreo GPS, que desafortunadamente en el mundo de los coleccionistas existían personas sin escrúpulos que robaban vehículos raros para venderlos en el mercado negro internacional, que un automóvil como ese, ahora que su valor era conocido, al menos por todos los presentes en esta calle, podría convertirse en un objetivo. La advertencia trajo a Miguel de vuelta a la realidad inmediata. Miró a la multitud que todavía los rodeaba, viendo sus rostros con nuevos ojos. Algunas personas parecían genuinamente felices por él, sonriendo con esa calidez que surge cuando uno presencia la buena fortuna de otra persona. Otros tenían expresiones más difíciles de leer, envidia quizás, o simplemente asombro ante el giro dramático de los acontecimientos. Y luego estaba el hombre del traje, cuya expresión era una máscara apenas contenida de humillación y rabia. El hombre que había sido tan vocal minutos antes, ahora permanecía en silencio. Su rostro había pasado del blanco pálido del shock inicial a un rojo encendido que evidenciaba su vergüenza e ira. Sus puños estaban apretados a los costados y Miguel podía ver cómo su mandíbula se tensaba y relajaba repetidamente mientras luchaba por mantener la compostura. Había algo casi patético en verlo ahora. Este hombre que se había presentado como la personificación del éxito y la superioridad, reducido a un espectador silencioso de su propia humillación pública. Uno de los transeúntes, un hombre de mediana edad con una cámara colgando de su cuello que sugería que era turista, se acercó tímidamente y le preguntó a Miguel si podía tomar una fotografía del automóvil. Dijo que había estado en esa calle por pura casualidad, que había presenciado toda la escena y que era una historia tan increíble que quería tener una foto para recordarla. Miguel, todavía aturdido, asintió distraídamente. Pronto, otras personas también comenzaron a sacar sus teléfonos, tomando fotos no solo del automóvil, sino también de Miguel parado junto a él, como si de repente se hubiera convertido en una celebridad local. La mujer mayor, que había mostrado simpatía desde el principio, se acercó a Miguel. Tenía lágrimas en los ojos y cuando habló, su voz temblaba con emoción. Le dijo que había sido hermoso presenciar esto, que en un mundo que a menudo parecía valorar solo lo superficial y lo nuevo, era reconfortante ver que a veces la verdad y el valor real salían a la luz, que la forma en que Miguel había defendido su automóvil y sus valores frente a la burla había sido inspiradora y que la forma en que todo se había revelado parecía casi como justicia poética, como si el universo mismo hubiera intervenido para vindicar su integridad. Miguel le agradeció con voz quebrada. Sus palabras bondadosas tocaron algo profundo en él, algo que había estado conteniendo durante toda la confrontación. No era solo alivio por el descubrimiento del valor del automóvil, sino también validación de todas las veces que había dudado de sí mismo, de todas las noches cuando se preguntaba si estaba siendo tonto por aferrarse a un vehículo viejo, cuando la vida práctica sugería que debería dejarlo ir. Ahora sabía que su instinto de preservar ese legado familiar había sido correcto, aunque no de la manera que había imaginado. El ejecutivo joven que había hecho el comentario burlón sobre ver automóviles similares en películas ahora parecía querer desaparecer en el pavimento. Se había alejado del círculo inmediato alrededor de Miguel, claramente avergonzado de su participación anterior en la burla. Miguel lo vio susurrar algo a su compañero antes de alejarse rápidamente por la calle, probablemente deseando poder borrar los últimos 30 minutos de su vida. Era una lección que probablemente no olvidaría pronto sobre los peligros de juzgar basándose en apariencias. Ernesto Valdivia, antes de marcharse finalmente,
se acercó una vez más al hombre del traje. Lo hizo con calma y sin malicia aparente, pero había una firmeza en su postura que no admitía discusión. Le dijo que esperaba que esta experiencia le enseñara algo valioso sobre la humildad y sobre los peligros de hacer suposiciones sobre cosas que uno no comprende completamente, que en su larga vida había conocido a muchas personas como él, personas que confundían el precio con el valor, que creían que la apariencia externa era lo único que importaba, que había visto cómo ese tipo de pensamiento superficial llevaba a la gente a pasar por alto tesoros y oportunidades porque estaban demasiado ocupados juzgando las cubiertas de los libros. El hombre del traje finalmente encontró su voz, aunque era considerablemente más pequeña y menos segura que antes. Intentó justificarse, diciendo que cualquiera habría cometido el mismo error, que era imposible saber el valor de algo así solo con mirarlo, que él simplemente había estado expresando lo que parecía obvio basándose en la apariencia, pero sus palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Todos los presentes podían ver la diferencia entre un error honesto y lo que él había hecho, que era atacar y humillar deliberadamente a alguien que percibía como inferior. Ernesto simplemente asintió, como si la respuesta del hombre confirmara exactamente lo que había esperado escuchar. Le dijo que esa era precisamente la cuestión, que él no sabía, pero había actuado con completa certeza, que había usado su ignorancia como arma para lastimar a otro ser humano, que el verdadero conocimiento venía acompañado de humildad, porque mientras más se sabía sobre cualquier tema, más se daba cuenta uno de cuánto quedaba por aprender, que los verdaderos expertos en cualquier campo tendían a ser cautelosos en sus juicios, mientras que los novatos, a menudo, eran los más ruidosos y seguros de sí mismos. La multitud comenzó a dispersarse gradualmente. Algunas personas se acercaron a Miguel antes de irse, ofreciéndole felicitaciones o palabras de aliento. Un par de ellos le dieron sus propias tarjetas de presentación, incluyendo un periodista local que dijo que le encantaría escribir un artículo sobre la historia si Miguel estaba interesado. Otro era un abogado especializado en patrimonio y colecciones que ofreció consulta gratuita si Miguel necesitaba consejo sobre cómo proteger su activo recién descubierto. El hombre del traje se quedó parado allí un momento más, claramente luchando con la decisión de irse o intentar algún tipo de recuperación de su dignidad destrozada. Finalmente, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar por la calle con pasos rígidos, su postura erecta, en un esfuerzo obvio por mantener alguna apariencia de compostura. Miguel observó cómo el hombre del traje desaparecía entre la multitud de peatones, convirtiéndose en solo otra silueta oscura en el paisaje urbano. Una parte de él, la parte generosa y compasiva que su abuelo había cultivado en él, casi sintió lástima por el hombre. Casi, porque aunque Miguel no era una persona vengativa por naturaleza, no podía negar que había algo de justicia poética en lo que acababa de suceder. El hombre había tratado de construir su propio ego aplastando el de otro, y el universo, en su extraña sabiduría, había intervenido para mostrarle cuán equivocado estaba. Cuando finalmente la calle volvió a su ritmo normal y los últimos curiosos se dispersaron, Miguel se quedó solo con su automóvil y sus pensamientos en tumulto. Colocó cuidadosamente la caja de repuestos en el asiento trasero, un acto tan familiar y rutinario que lo hizo casi por puro automatismo. Pero nada acerca de ese día era rutinario ya. Se sentó en el asiento del conductor, sus manos sobre el volante de cuero desgastado que conocía mejor que cualquier otra superficie en el mundo, y simplemente respiró. El interior del automóvil olía como siempre, esa mezcla particular de aceite, cuero viejo y una esencia indefinible que era única de ese espacio. Pero ahora, con el conocimiento de lo que realmente poseía, incluso ese olor familiar parecía diferente, cargado de un nuevo significado. Miguel no arrancó el motor de inmediato, se quedó allí sentado,
mirando a través del parabrisas las personas que caminaban por la acera, ajenas a la transformación que acababa de experimentar. Pensó en su abuelo, en cómo el anciano habría reaccionado ante esta noticia. Parte de él deseaba que su abuelo estuviera allí para presenciar este momento, para saber que el automóvil que había comprado con tanto orgullo y mantenido con tanto cuidado resultó ser mucho más especial de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Pero otra parte de él se preguntaba si su abuelo ya lo había sabido. Quizás el anciano había conocido el valor del vehículo todo el tiempo y había decidido no mencionarlo, eligiendo en cambio transmitir a Miguel un regalo más valioso: el amor por las cosas que importan más allá del dinero, la apreciación de la historia y el legado, el entendimiento de que algunos tesoros no deben medirse en términos monetarios. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de sus reflexiones. Era un mensaje de texto de su jefe en el taller, preguntando cuándo volvería porque había un cliente esperando por la reparación que Miguel había prometido terminar esa tarde. La normalidad del mensaje contrastaba tan fuertemente con la extraordinaria mañana que acababa de vivir que Miguel casi se rió. Aquí estaba él, sentado en un automóvil que aparentemente valía $500,000 y aún tenía que preocuparse por llegar a tiempo al trabajo para cumplir con sus obligaciones. La ironía no se le escapó. Condujo de regreso al taller, pero esta vez el viaje fue completamente diferente a cualquier otro que hubiera hecho antes. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para observar las reacciones de otros conductores. Algunos simplemente miraban con indiferencia o ni siquiera lo notaban. Otros le daban una segunda mirada, quizás viendo algo en el vehículo que no habían notado antes, o quizás simplemente curiosos por el automóvil viejo. Miguel se preguntaba cuántas de esas personas estaban cometiendo el mismo error que el hombre del traje había cometido, juzgando el valor del vehículo basándose solo en su apariencia externa sin tener idea de lo que realmente estaban viendo. Cuando llegó al taller, su jefe, Roberto, un hombre corpulento de unos 50 años, con manos perpetualmente manchadas de grasa y una disposición generalmente gruñona, pero fundamentalmente bondadosa, lo estaba esperando en la entrada. Comenzó a regañar a Miguel por la demora, pero se detuvo a mitad de frase cuando vio la expresión en el rostro de su empleado. Roberto había trabajado con Miguel durante más de una década. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber cuando algo significativo había sucedido. Le preguntó a Miguel si estaba bien, si había tenido algún problema, si necesitaba ayuda con algo. Miguel, todavía procesando todo, simplemente le entregó la caja de repuestos y le dijo que tenían que hablar, pero que primero necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos. Roberto, para su crédito, no presionó, simplemente asintió y le dijo a Miguel que se tomara todo el tiempo que necesitara, que el cliente podía esperar un poco más, que algunas cosas eran más importantes que los horarios. Miguel se sentó en el pequeño escritorio en la esquina del taller que servía como oficina improvisada. Era un espacio desordenado, lleno de facturas, manuales de reparación, tazas de café a medio terminar y todas las pequeñas cosas que se acumulan en un negocio que funciona día a día sin mucha atención a la organización estética. Sacó la tarjeta de presentación de Ernesto Valdivia y la estudió como si pudiera extraer más información de ella si la miraba con suficiente intensidad. Los números que el anciano había mencionado seguían resonando en su cabeza. $500,000. Era una cifra tan abstracta que casi no tenía significado real para él. Intentó imaginar qué significaría tener esa cantidad de dinero. Podría pagar todas sus deudas, que aunque no eran enormes, siempre estaban allí como una presión constante en el fondo de su mente. Podría mudarse a un apartamento mejor, quizás incluso comprar una pequeña casa con un garaje donde pudiera trabajar en proyectos propios. Podría dejar de preocuparse por cada gasto inesperado, por cada reparación que necesitaba su propio apartamento, por la cuenta del dentista que había estado posponiendo porque no podía permitirse el copago. Podría, en resumen, vivir con una seguridad financiera que nunca había conocido en su vida adulta. Pero entonces
Pensó en lo que tendría que hacer para obtener ese dinero, vender el automóvil de su abuelo. Y con ese pensamiento vino una oleada de emociones complejas que no podía desenredar fácilmente. No era simplemente apego sentimental, aunque eso era parte de ello. Era algo más profundo. Ese automóvil era su última conexión física con su abuelo, con las tardes de domingo en el garaje, con las lecciones sobre mecánica y vida que habían formado quién era él como persona. Era el vehículo en el que había aprendido a conducir, donde había tenido su primera conversación seria sobre responsabilidad, donde su abuelo le había confiado secretos familiares y sabiduría acumulada durante décadas. Más allá de eso, Miguel se dio cuenta de que el automóvil se había convertido en parte de su propia identidad. Era el mecánico que conducía ese cacharro viejo, el tipo que valoraba la función sobre la forma, que se preocupaba más por mantener las cosas funcionando que por impresionar a los vecinos. Venderlo no sería simplemente una transacción financiera, sería renunciar a una parte de quién era, y eso le asustaba de maneras que no podía articular completamente. Roberto eventualmente se acercó al escritorio con 2 tazas de café fresco. Le pasó una a Miguel y se sentó en la silla desvencijada al otro lado del escritorio. No dijo nada al principio, simplemente esperó, dándole a Miguel el espacio para hablar cuando estuviera listo. Era una de las cosas que Miguel más apreciaba de su jefe. Roberto podía ser gruñón y exigente cuando se trataba de trabajo, pero también sabía cuándo ser simplemente un amigo que escuchaba. Finalmente, Miguel comenzó a hablar. Le contó toda la historia desde el principio, el viaje al centro para recoger las piezas, el encuentro con el hombre del traje, las burlas y humillaciones públicas, y luego la aparición sorprendente de Ernesto Valdivia y la revelación del verdadero valor del automóvil. Mientras hablaba, podía ver las expresiones cambiantes en el rostro de Robert. Primero, enojo ante la descripción de cómo el hombre del traje lo había tratado. Luego, asombro al escuchar sobre la intervención del coleccionista. Y finalmente, una especie de admiración mezclada con preocupación cuando Miguel mencionó la cifra de $500,000. Roberto se recostó en su silla, que crujió bajo su peso, y dejó escapar un silbido largo y bajo. Era el tipo de sonido que alguien hace cuando está procesando información que desafía su comprensión de la realidad. Miró a Miguel con ojos que mezclaban incredulidad y algo parecido al respeto renovado. Le dijo que en todos sus años en el negocio de reparación de automóviles, en todas las décadas que había pasado con las manos enterradas en motores y transmisiones, nunca había escuchado una historia como esa, que era como algo salido de una película, excepto que las películas nunca capturaban completamente lo absurdo y maravilloso que podía ser la vida real cuando decidía sorprenderte. Roberto entonces hizo la pregunta que Miguel sabía que vendría, la pregunta que probablemente todo el mundo le haría cuando se enterara de la noticia. Le preguntó qué iba a hacer, si iba a vender el automóvil y tomar el dinero, si iba a buscar una segunda opinión para confirmar el valor, si iba a contactar al coleccionista o buscar otras opciones. Era una pregunta práctica y razonable, el tipo de pregunta que cualquier persona sensata haría en esa situación. Pero Miguel descubrió que no tenía una respuesta clara para dar. Le confesó a Roberto que no sabía qué hacer, que parte de él, la parte práctica que había aprendido a sobrevivir con poco y a preocuparse por cada centavo, le gritaba que vendiera el automóvil inmediatamente, que $500,000 podría cambiar su vida completamente, podría darle seguridad y opciones que nunca había tenido, que sería tonto, incluso irresponsable, rechazar esa oportunidad por puro sentimentalismo. Pero otra parte de él, quizás la parte más profunda y fundamental de quién era, se rebelaba contra esa idea con una intensidad que lo sorprendía incluso a él mismo. Roberto asintió lentamente, como si entendiera perfectamente el dilema. Le contó a Miguel que su propio padre había sido carpintero, un maestro artesano de la vieja escuela que hacía muebles a mano cuando el resto del mundo estaba adoptando la producción en masa. Que cuando su padre murió, Roberto heredó todas sus herramientas,
sierras que habían sido afiladas y reafiladas tantas veces que las hojas eran notablemente más delgadas que cuando eran nuevas, martillos con mangos desgastados que se amoldaban perfectamente a la mano, cinceles que habían tallado miles de piezas hermosas, que un coleccionista de herramientas antiguas una vez le había ofrecido una suma considerable por el conjunto completo, argumentando que algunas de esas herramientas eran raras y valiosas. Roberto le dijo a Miguel que él había rechazado la oferta sin pensarlo dos veces, no porque no pudiera usar el dinero, porque Dios sabía que en el negocio de reparación de automóviles siempre había gastos inesperados y meses lentos, sino porque esas herramientas representaban algo más que su valor monetario. Cada vez que las veía en su garaje en casa, recordaba a su padre las lecciones que le había enseñado los domingos que habían pasado juntos trabajando en proyectos, que venderlas habría sido como vender esos recuerdos, como poner precio a su relación con su padre, y no importaba cuán grande fuera la oferta, algunos tesoros simplemente no estaban en venta. La historia resonó profundamente en Miguel. No era exactamente la misma situación, porque las herramientas de Roberto no valían $500,000, pero el principio subyacente era el mismo. Había cosas en la vida que trascendían el valor monetario, conexiones que no podían ser cuantificadas en ninguna moneda. El problema era que esas conexiones no pagaban el alquiler, no compraban comida, no cubrían emergencias médicas. Y ahí residía el verdadero dilema de Miguel. No era simplemente una elección entre dinero y sentimentalismo. Era una elección entre seguridad práctica y lealtad emocional. Roberto le sugirió que no tomara ninguna decisión apresurada, que $500,000 no iba a desaparecer si esperaba unas semanas o incluso meses para decidir, que el automóvil había estado con él durante años y podía quedarse con él un poco más mientras ordenaba sus pensamientos y sentimientos al respecto, que a veces las decisiones más importantes de la vida requerían tiempo para madurar, para ver cómo uno se sentía después de que el shock inicial se asentara y la mente tuviera oportunidad de procesar todas las implicaciones. Miguel agradeció el consejo con sinceridad. Roberto tenía razón. Por supuesto, no había prisa real para decidir, pero incluso mientras aceptaba esa verdad, Miguel podía sentir la presión creciendo. Sabía que una vez que la noticia se esparciera, y las noticias así siempre se esparcían, enfrentaría presión de múltiples direcciones. Su casera, que siempre había sido estricta pero justa con el alquiler, probablemente escucharía sobre su súbita fortuna potencial y esperaría que la pagara más puntualmente, o quizás incluso intentaría subir el alquiler. Sus vecinos, muchos de los cuales apenas lo conocían, de repente querrían ser sus mejores amigos. Y habría quienes pensarían que él era un tonto por no vender inmediatamente, que le dirían una y otra vez que estaba dejando pasar la oportunidad de su vida por tontas razones sentimentales. Más preocupante aún era la advertencia que Ernesto Valdivia le había dado sobre la seguridad. Miguel vivía en un vecindario que no era peligroso, pero tampoco era particularmente seguro. Estacionaba el automóvil en la calle frente a su edificio, a veces directamente bajo su ventana, pero a menudo a media cuadra de distancia, si no había espacios disponibles más cerca. Había sido descuidado al respecto porque, honestamente, ¿quién querría robar ese cacharro viejo? Pero ahora todo había cambiado. Ahora ese cacharro viejo era un tesoro de $500,000. Y Miguel no tenía idea de cuántas personas habían presenciado la escena en el centro esa mañana. Cuántas habían tomado fotos o videos. Cuántas podrían compartir esa información con otro. La paranoia comenzó a instalarse en la mente de Miguel, incluso mientras estaba sentado en el taller. Se dio cuenta de que su vida acababa de complicarse inmensamente. No podía simplemente seguir
seguir viviendo como antes, conduciendo el automóvil sin preocupaciones, estacionándolo donde fuera conveniente, dejándolo desatendido mientras trabajaba todo el día. Necesitaría tomar precauciones, obtener seguro especializado como Ernesto había sugerido. Quizás, incluso, encontrar un lugar más seguro para guardarlo. Y todas esas medidas costarían dinero, dinero que él no tenía de sobra. Era irónico de una manera cruel. Descubrir que poseía algo increíblemente valioso, de repente, lo hacía sentir más pobre, porque ahora tenía que proteger ese valor. Roberto debió notar el cambio en la expresión de Miguel, porque le preguntó qué estaba pensando. Miguel le explicó sus preocupaciones sobre la seguridad del automóvil, sobre cómo mantenerlo a salvo ahora que su valor era conocido. Roberto pensó por un momento y luego ofreció una solución temporal. Le dijo a Miguel que podía estacionar el automóvil en el garaje cerrado, detrás del taller, durante las noches y los fines de semana, que el lugar tenía buenas cerraduras, un sistema de alarma básico pero funcional, y que Roberto vivía en el apartamento sobre el taller, por lo que siempre había alguien cerca. No era una solución perfecta o a largo plazo, pero al menos le daría a Miguel algo de tranquilidad mientras decidía qué hacer a continuación. La generosidad de la oferta conmovió a Miguel. Le recordó por qué había permanecido en este taller durante todos estos años, a pesar de ofertas ocasionales de otros negocios que pagaban un poco más. Roberto era un buen hombre, el tipo de jefe que se preocupaba por sus empleados como personas y no solo como recursos laborales. Miguel aceptó la oferta con gratitud, sintiendo que al menos una de sus preocupaciones inmediatas había sido aliviada. El resto del día en el taller fue extraño. Miguel intentó concentrarse en su trabajo, en la reparación que había prometido completar, pero su mente seguía divagando. Cada vez que sus manos trabajaban en automático, apretando un tornillo o ajustando una correa, sus pensamientos regresaban a su propio vehículo estacionado afuera. Lo veía con ojos completamente nuevos ahora, como si fuera un objeto diferente al que había conocido toda su vida. Era el mismo automóvil que había sido esa mañana, con los mismos rasguños y abolladuras y manchas de óxido, pero ahora cada imperfección parecía estar marcada con un signo de dólar invisible. Los otros mecánicos en el taller notaron que algo estaba diferente con Miguel. Uno de ellos, un joven llamado Carlos, que había estado trabajando allí solo unos meses, le preguntó si estaba bien, si había tenido malas noticias o algo así. Miguel simplemente sonrió y dijo que estaba bien, solo un poco distraído. No estaba listo para compartir la historia todavía. Necesitaba tiempo para procesarla él mismo antes de que se convirtiera en tema de conversación y especulación en el taller. Esa noche, después de cerrar el taller y asegurarse de que su automóvil estaba guardado de forma segura en el garaje de Roberto, Miguel caminó a casa bajo el cielo oscurecido de la ciudad. Era una caminata de solo 20 minutos, una ruta que había recorrido miles de veces antes, pero esta vez cada paso parecía cargado con el peso de las decisiones que tendría que tomar. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre el pavimento, y Miguel se encontró observando su propia sombra como si fuera un compañero silencioso, un segundo yo que caminaba junto a él, compartiendo el peso de sus pensamientos. Cuando llegó a su apartamento, un pequeño espacio de una habitación en el tercer piso de un edificio que había visto mejores días décadas atrás, lo primero que hizo fue abrir su laptop. Era una computadora vieja que había comprado de segunda mano años atrás, con una pantalla que parpadeaba ocasionalmente y un teclado donde algunas teclas requerían ser presionadas con más fuerza que otras. Pero funcionaba, y eso era todo lo que Miguel necesitaba. Se sentó en su pequeña mesa de cocina, la misma mesa donde comía sus comidas solitarias y pagaba sus cuentas cada mes, y comenzó a investigar. Escribió el modelo de su automóvil en el motor de búsqueda y observó
cómo la pantalla se llenaba con resultados. Había foros de coleccionistas discutiendo ese modelo específico en términos casi reverenciales, hablando de su rareza y significado histórico. Había artículos en revistas especializadas de automóviles clásicos que mencionaban el modelo como uno de los más buscados por coleccionistas serios. Había incluso registros de subastas anteriores donde vehículos similares, aunque algunos en mejor condición estética que el suyo, habían sido vendidos por cifras que confirmaban lo que Ernesto Valdivia le había dicho. Los números variaban, desde los 200.000 hasta más de $600.000, dependiendo del estado del vehículo y la procedencia documentada. Miguel pasó horas leyendo, absorbiendo información que nunca había sabido que existía. Descubrió que existía toda una subcultura dedicada a este modelo específico de automóvil. Había clubes de propietarios, encuentros anuales donde la gente traía sus vehículos para exhibirlos y compartir historias. Había expertos que podían identificar el año exacto de producción, basándose en detalles minúsculos, como la forma de un tornillo o el tipo de material usado en el tablero. Era un mundo completamente ajeno a Miguel, a pesar de que había sido propietario de uno de estos vehículos codiciados durante toda su vida adulta. Encontró un video en una plataforma de streaming donde un coleccionista famoso hablaba específicamente sobre este modelo. El hombre, que tenía una colección personal valuada en decenas de millones de dólares, explicaba por qué consideraba que estos vehículos en particular eran importantes para la historia del automovilismo. Hablaba sobre las innovaciones técnicas que el fabricante había introducido en ese modelo, experimentos con aleaciones de metal y diseños aerodinámicos que estaban adelantados a su tiempo. Mencionaba cómo la producción limitada no había sido intencional, sino resultado de problemas financieros de la compañía, lo que hacía que cada unidad sobreviviente fuera un testimonio accidental de un momento específico en la historia industrial. Lo que más impactó a Miguel fue cuando el coleccionista en el video dijo algo que resonó profundamente con su propia situación. Dijo que la paradoja de estos vehículos era que su mayor valor estaba precisamente en ser usados y amados, en lugar de ser preservados en una burbuja estéril. Que un automóvil que había sido conducido por generaciones de la misma familia, que llevaba las marcas del tiempo y el uso real, contaba una historia más rica que uno que había sido restaurado a una perfección artificial. Que en el mercado de coleccionistas más sofisticados, la autenticidad y la procedencia documentada valían más que el brillo cosmético. Miguel cerró la laptop y se recostó en su silla, mirando el techo manchado de su apartamento. Su abuelo nunca había mencionado que el automóvil fuera especial en términos de rareza o valor de colección. Quizás no lo había sabido, o quizás lo había sabido, pero había decidido que no importaba. Para su abuelo, ese automóvil había sido simplemente su automóvil, la primera gran compra de su vida en su nuevo país, el vehículo en el que había llevado a su esposa al hospital cuando nació su primer hijo, el medio de transporte para innumerables viajes familiares y aventuras. El valor había estado siempre en esas memorias, en esa historia vivida, no en ninguna cifra que pudiera aparecer en una casa de subastas. Esa noche, Miguel durmió mal. Sus sueños eran fragmentados y extraños, llenos de imágenes de su abuelo, del automóvil, del hombre del traje con su sonrisa burlona, de Ernesto Valdivia mirando el vehículo con ojos de conocedor. Se despertó varias veces, cada vez desorientado por un momento antes de recordar por qué su mente estaba tan agitada. Al amanecer, cuando su alarma finalmente sonó a las 5:30 como siempre, Miguel se sentía como si no hubiera dormido en absoluto. La rutina matutina fue la misma: café, ducha, ropa de trabajo.
Pero cuando salió de su edificio y comenzó su caminata hacia el taller, sentía como si estuviera viviendo en un mundo ligeramente desplazado de la realidad, como si las reglas fundamentales hubieran cambiado de maneras sutiles, pero significativas. El barrio se veía igual, las mismas tiendas cerradas esperando abrir, los mismos vendedores ambulantes comenzando a montar sus puestos, los mismos trabajadores somnolientos caminando hacia el metro. Pero Miguel se sentía diferente, como si llevara un secreto que cambiaba su relación con todo lo demás. Cuando llegó al taller, Roberto ya estaba allí, preparando el lugar para el día. Le lanzó las llaves del garaje trasero a Miguel sin decir nada, un gesto simple que comunicaba que el arreglo de anoche seguía en pie. Miguel fue a revisar su automóvil, medio esperando que de alguna manera hubiera cambiado durante la noche, que la magia de ayer se hubiera desvanecido y descubriera que todo había sido un sueño extraño. Pero allí estaba, exactamente como siempre había sido, oxidado y desgastado, y perfectamente familiar. El día transcurrió con una serie de clientes regulares que traían los problemas habituales: cambios de aceite, frenos que necesitaban ser reemplazados, luces de motor que se habían encendido misteriosamente. Miguel trabajó con su competencia acostumbrada, sus manos ejecutando tareas que conocía tan bien que podía hacerlas mientras su mente estaba en otra parte. Y su mente definitivamente estaba en otra parte, dando vueltas constantemente sobre la misma pregunta central: ¿qué hacer con el automóvil? A media mañana, Miguel decidió hacer algo que había estado posponiendo. Sacó la tarjeta de presentación de Ernesto Valdivia de su billetera y marcó el número. Su corazón latía rápidamente mientras el teléfono sonaba, y casi colgó cuando escuchó la voz del anciano respondiendo. Pero se obligó a seguir adelante, identificándose y recordándole a Ernesto sobre el encuentro del día anterior, aunque estaba seguro de que el coleccionista lo recordaba perfectamente. Ernesto sonó genuinamente complacido de escuchar de él. Le preguntó cómo estaba, si había tenido oportunidad de pensar sobre lo que habían discutido, si había hecho alguna investigación propia. Miguel le contó sobre su noche investigando en Internet, sobre lo que había aprendido, sobre las confirmaciones que había encontrado del valor que Ernesto había mencionado. El anciano escuchó pacientemente, de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias o añadiendo detalles adicionales a lo que Miguel había descubierto. Entonces Miguel le hizo la pregunta que había estado formándose en su mente desde que se despertó. Le preguntó a Ernesto si estaría dispuesto a verlo nuevamente, a inspeccionar el automóvil más a fondo, a darle una evaluación más detallada de su condición y valor. Dijo que no estaba seguro todavía de si quería vender, pero que sentía que necesitaba entender completamente lo que tenía antes de poder tomar cualquier decisión informada, que no podía simplemente basarse en un encuentro casual en la calle, por impresionante que hubiera sido la experiencia. Ernesto respondió con entusiasmo, diciendo que estaría encantado de hacer una inspección más completa del vehículo. Sugirió que se encontraran ese mismo fin de semana en su taller privado, un espacio donde tenía las herramientas y el equipo apropiados para hacer una evaluación exhaustiva. Explicó que querría examinar no solo el exterior, sino también el motor, la transmisión, el chasis, los componentes interiores, todo lo que contribuía al valor total del automóvil, que también tomaría fotografías detalladas y documentaría los números de serie y otras marcas de identificación que confirmarían definitivamente la autenticidad y procedencia del vehículo. Miguel acordó encontrarse con él el sábado por la mañana. Cuando colgó el teléfono, sintió una mezcla de alivio y ansiedad renovada. El alivio venía de saber que estaba tomando pasos concretos hacia una comprensión completa de su situación. La ansiedad venía del conocimiento de que una vez que tuviera toda la información, ya no podría posponer la toma de decisiones escudándose en la incertidumbre. Tendría que enfrentar directamente la pregunta de qué era más importante para él: la seguridad financiera que el dinero podría proporcionar, o la conexión emocional y el legado que el automóvil representaba. Los días siguientes
transcurrieron en una especie de nebulosa. Miguel continuó con su trabajo diario, pero una parte de su mente estaba siempre enfocada en el automóvil y la decisión que se avecinaba. Comenzó a notar cosas sobre su vida que antes había aceptado sin cuestionar. La forma en que contaba cada centavo al hacer compras, eligiendo siempre la opción más barata, incluso cuando sabía que la calidad era inferior. La manera en que posponía tratamientos médicos que probablemente debería atender, como ese dolor en la rodilla que había estado molestándolo durante meses, pero que ignoraba porque una visita al médico significaba gastos que no podía permitirse fácilmente. También comenzó a pensar sobre su futuro de maneras en que rara vez lo había hecho antes. Miguel tenía 42 años, todavía joven en muchos sentidos, pero lo suficientemente mayor como para empezar a pensar en planes a largo plazo. Como mecánico, su trabajo era físicamente demandante. Había días cuando su espalda le dolía después de horas agachado sobre motores, cuando sus manos estaban tan adoloridas que apenas podía cerrar los puños al final del día. ¿Cuántos años más podría continuar haciendo este tipo de trabajo? ¿Qué sucedería cuando ya no pudiera mantener el ritmo, cuando su cuerpo finalmente dijera basta? $500,000 no lo haría rico, pero invirtiéndolo sabiamente podría proporcionarle una base para sus años posteriores. Podría abrir su propio taller pequeño, trabajar a su propio ritmo sin la presión de responder a un jefe. Podría tomar clases, aprender nuevas habilidades que fueran menos físicamente exigentes, pero igualmente gratificantes. Podría, por primera vez en su vida, tener opciones reales más allá de simplemente sobrevivir día a día. Pero cada vez que estos pensamientos prácticos llenaban su mente, eran contrarrestados por memorias igualmente poderosas. Recordaba el día que su abuelo le enseñó a cambiar el aceite del automóvil, explicando con paciencia infinita cómo cada paso era importante, cómo el cuidado adecuado era la diferencia entre un vehículo que duraba décadas y uno que moría prematuramente. Recordaba el viaje que habían hecho juntos cuando Miguel tenía 16 años, conduciendo ese mismo automóvil hasta la ciudad costera donde su abuelo había crecido. 3 días de viaje donde el anciano había compartido historias de su juventud, de la guerra, de cómo había conocido a su esposa, de los sueños que había tenido y los que había realizado. Recordaba el funeral de su abuelo, cuando el automóvil había llevado el ataúd al cementerio, un último viaje para el hombre que lo había amado tanto. Recordaba cómo después, sentado solo en el vehículo, en el estacionamiento del cementerio, Miguel había llorado por primera vez desde que su abuelo había fallecido, sintiendo la presencia del anciano en cada superficie del interior, en el olor particular que nunca había podido definir completamente, pero que era únicamente del automóvil de su abuelo. El sábado llegó más rápido de lo que Miguel había anticipado. Se levantó temprano, más temprano incluso que en días de trabajo, impulsado por una mezcla de nerviosismo y anticipación. Condujo su automóvil desde el garaje de Roberto hacia la dirección que Ernesto le había proporcionado, un área en las afueras de la ciudad donde estaban ubicados varios talleres de restauración y almacenes especializados. El taller de Ernesto resultó ser un edificio grande e impresionante, con una fachada discreta que no revelaba lo que había dentro. Cuando Miguel tocó la puerta, Ernesto la abrió personalmente, dándole la bienvenida con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. El interior del taller era como un museo privado. Había varios automóviles clásicos en diferentes etapas de restauración o mantenimiento, cada uno brillando bajo luces especializadas. Las paredes estaban cubiertas con fotografías enmarcadas de vehículos que Ernesto había trabajado a lo largo de los años, junto con certificados y premios de varias organizaciones de coleccionistas. Era claro que Ernesto no era simplemente un comerciante oportunista, sino un verdadero apasionado y experto en su campo. Ernesto guió a Miguel hacia un área específica del taller, equipada con un elevador hidráulico y un conjunto impresionante de herramientas de diagnóstico. Le pidió permiso a Miguel para comenzar la inspección,
un gesto de cortesía que Miguel apreciaba, pero que le parecía innecesario, dado que él mismo había solicitado este encuentro. Durante las siguientes 3 horas, Miguel observó mientras Ernesto examinaba cada centímetro del automóvil con una meticulosidad que rayaba en lo devocional. El anciano tomaba notas constantemente en un cuaderno, fotografiaba detalles específicos y ocasionalmente llamaba a Miguel para mostrarle algo particularmente interesante o significativo. Señaló cómo el motor, aunque obviamente había sido mantenido y reparado a lo largo de las décadas, conservaba muchas de sus partes originales, algo extremadamente raro para un vehículo de esa edad. Mostró a Miguel pequeños detalles en la construcción que confirmaban que era un ejemplar de producción temprana de ese año modelo, haciéndolo aún más valioso que los producidos más tarde en el mismo año. También señaló con honestidad que Miguel apreciaba los aspectos que reducirían el valor potencial. La oxidación en ciertos paneles de la carrocería era más profunda de lo que parecía superficialmente y requeriría trabajo especializado para ser abordada apropiadamente. Algunos de los cromados estaban dañados más allá de la simple limpieza y necesitarían ser reemplazados o restaurados profesionalmente. El tapizado interior, aunque funcional, mostraba su edad y sería un punto de crítica para coleccionistas particularmente exigentes. Cuando finalmente terminó la inspección, Ernesto invitó a Miguel a su oficina dentro del taller. Era un espacio sorprendentemente acogedor, más parecido a un estudio personal que a una oficina comercial. Había estanterías llenas de libros sobre automóviles clásicos, manuales técnicos de décadas pasadas, catálogos de piezas ya descontinuadas. Las paredes tenían más fotografías, pero estas eran más personales. Ernesto, con varios de los automóviles que había restaurado. Ernesto, en eventos de coleccionistas alrededor del mundo. Ernesto, más joven, posando con su primer automóvil clásico. Se sentaron en sillones de cuero confortables y Ernesto preparó café usando una máquina expreso que parecía tan vintage y cuidada como algunos de los automóviles en el taller. Mientras el aroma del café llenaba la oficina, Ernesto comenzó a compartir sus conclusiones. Confirmó que el automóvil era auténtico, que su procedencia era verificable y que mecánicamente estaba en condición excepcional considerando su edad. En el mercado actual, con la documentación apropiada que él podría ayudar a preparar, el vehículo podría valer entre $275,000 y $400,000 dependiendo del comprador y el método de venta. Ernesto explicó las diferentes opciones que Miguel tenía. Podría venderlo a través de una casa de subastas prestigiosa, lo que probablemente obtendría el precio más alto, pero también implicaba comisiones significativas y un proceso que podría tomar meses. Podría venderlo a un coleccionista privado, lo que sería más rápido, pero probablemente resultaría en un precio algo menor. O podría, añadió Ernesto con cuidado, considerar la opción de mantenerlo, asegurarlo apropiadamente y continuar disfrutándolo sabiendo que había tomado una decisión informada basada en una comprensión completa de lo que tenía. Miguel sorbió su café en silencio, dejando que las palabras de Ernesto se asentaran. Entonces hizo una pregunta que había estado en su mente desde el principio de toda esta experiencia. Le preguntó a Ernesto qué haría él en esta situación. Si heredara un vehículo de un abuelo amado, uno que resultara ser valioso, pero también profundamente significativo emocionalmente, ¿lo vendería por el dinero o lo mantendría por el significado? Ernesto se recostó en su sillón y miró por la ventana de su oficina hacia el taller donde brillaban los automóviles clásicos bajo las luces especializadas. Su expresión se volvió contemplativa, como si estuviera mirando no solo los vehículos físicos, sino también décadas de memorias asociadas con ellos. Finalmente, comenzó a hablar, y su voz tenía la calidad suave de alguien compartiendo una verdad profundamente personal. Le contó a Miguel que él mismo había enfrentado exactamente esa decisión
40 años atrás, que su propio padre, también un inmigrante que había construido una vida desde cero, le había dejado un automóvil que en ese momento valía una fortuna considerable, que Ernesto había sido joven entonces, recién casado, con una hija en camino y deudas acumulándose, que el dinero de vender ese automóvil habría resuelto todos sus problemas financieros inmediatos y le habría dado un comienzo completamente diferente en la vida, pero que él había decidido mantenerlo y esa decisión había definido el curso de su vida entera. Ernesto explicó que mantener ese automóvil lo había forzado a aprender sobre su mantenimiento, lo que lo llevó a interesarse en automóviles clásicos en general. Ese interés se convirtió en pasión, la pasión en conocimiento especializado y el conocimiento en una carrera. Todo lo que Miguel veía ahora, el taller exitoso, la colección impresionante, la reputación internacional de Ernesto como experto, todo había comenzado porque él había elegido el significado sobre el dinero en un momento crucial, pero también admitió que había habido años difíciles, noches cuando se preguntaba si había hecho lo correcto, momentos cuando el estrés financiero casi había destruido su matrimonio. El anciano miró directamente a Miguel y le dijo algo que resonaría en él durante mucho tiempo después. Dijo que no había una respuesta correcta universal a la pregunta de Miguel, que para algunas personas, en algunas circunstancias, vender sería absolutamente lo correcto, la decisión sabia y responsable, que para otras, mantener sería esencial para su bienestar emocional y espiritual, que Miguel era la única persona que podía responder esa pregunta para sí mismo y que cualquiera que fuera la decisión que tomara, mientras la tomara conscientemente y con plena comprensión de las implicaciones, sería la decisión correcta para él. Pero entonces Ernesto añadió algo más, algo que Miguel no había considerado completamente. Le preguntó qué creía que su abuelo querría que hiciera, no en términos sentimentales vagos, sino basándose en lo que Miguel realmente sabía sobre el tipo de hombre que su abuelo había sido, los valores que había intentado transmitir, las lecciones que había enseñado tanto con palabras como con acciones. Esa pregunta abrió una nueva dimensión de reflexión para Miguel. Miguel pensó sobre su abuelo, realmente pensó sobre él de maneras en que no lo había hecho desde su muerte. Su abuelo había sido un hombre práctico, alguien que valoraba la seguridad y la responsabilidad, pero también había sido alguien que entendía que la vida no se trataba solo de acumular recursos, sino de crear significado, de construir legados que trascendieran lo material. Había trabajado duro toda su vida, pero nunca había sacrificado su integridad o sus valores por dinero. Había vivido modestamente pero con dignidad, encontrando riqueza en familia y relaciones más que en posesiones. Miguel se dio cuenta de que su abuelo probablemente habría estado orgulloso de él sin importar qué decisión tomara, siempre y cuando la tomara por las razones correctas. Si vendía el automóvil para mejorar genuinamente su vida y crear oportunidades para sí mismo y potencialmente para futuras generaciones, eso honraría el espíritu de trabajo duro y mejoramiento que su abuelo había personificado. Si mantenía el automóvil porque representaba algo esencial para su identidad y sentido de conexión con su historia familiar, eso también honraría los valores de familia y legado que su abuelo había defendido. Después de su conversación con Ernesto, Miguel condujo de regreso al taller de Roberto en un estado de claridad mental que no había experimentado desde el encuentro inicial en el centro de la ciudad. Todavía no había tomado una decisión final, pero ahora entendía que la decisión no tenía que ser todo o nada. Había opciones intermedias que no había considerado antes. Podría mantener el automóvil, pero asegurarlo adecuadamente y guardarlo de manera segura.
usándolo solo en ocasiones especiales. Podría eventualmente pasarlo a la siguiente generación de su familia, creando un legado continuo. O podría, si las circunstancias de su vida cambiaban dramáticamente, venderlo en el futuro sabiendo que había tenido todo el tiempo que necesitaba con él. En los días siguientes, Miguel comenzó a notar algo interesante sucediendo. La historia de lo que había pasado en el centro de la ciudad se había esparcido, como sabía que sucedería. Algunos clientes en el taller le preguntaban al respecto, y Miguel confirmaba los hechos básicos sin entrar en demasiados detalles. Las reacciones variaban. Algunos le decían inmediatamente que vendiera, que sería tonto no tomar el dinero. Otros respetaban su dilema y compartían sus propias historias sobre objetos heredados que habían mantenido a pesar de su valor monetario. Pero lo que más sorprendió a Miguel fue cómo cambió la forma en que algunas personas lo trataban. Algunos de los clientes más adinerados, que antes habían sido condescendientes con él, ahora le hablaban con más respeto, como si el hecho de que poseyera algo valioso lo hiciera más digno de su consideración. Esta observación fue tanto reveladora como perturbadora para Miguel. Le mostró cómo muchas personas medían el valor humano en términos de posesiones materiales y cómo su percepción de alguien podía cambiar basándose no en quién era esa persona, sino en qué tenía. Un día, aproximadamente 2 semanas después del incidente original, Miguel estaba trabajando en el taller cuando Roberto le dijo que había alguien en la recepción preguntando por él. Miguel salió limpiándose las manos con un trapo y se encontró cara a cara con el hombre del traje. Por un momento, ninguno de los dos habló. El hombre se veía diferente de como Miguel lo recordaba, más pequeño de alguna manera, menos imponente. La arrogancia que había sido tan prominente en su comportamiento estaba notablemente ausente. El hombre finalmente habló, y sus palabras salieron con dificultad, como si cada una fuera un peso que tenía que levantar. Dijo que había venido a disculparse, que lo que había hecho ese día en el centro había sido inexcusable, motivado por su propia inseguridad y necesidad de sentirse superior a otros, que desde entonces no había podido dejar de pensar en el incidente, en cómo había tratado a un completo extraño con tal crueldad sin razón, que se había dado cuenta de que ese tipo de comportamiento revelaba más sobre sus propios defectos de carácter que sobre cualquier otra cosa. Miguel escuchó en silencio, observando al hombre luchar con su disculpa. Podía ver que era genuina, que costaba algo de orgullo admitir que había estado tan fundamentalmente equivocado. Cuando el hombre terminó de hablar, Miguel simplemente asintió y extendió su mano. El apretón de manos fue breve, pero significativo. Un momento de conexión humana que trascendía todo lo que había venido antes. El hombre se fue sin decir más, pero algo en su postura sugería que un peso había sido levantado. Pasaron semanas, luego meses. Miguel eventualmente tomó su decisión sobre el automóvil, pero era una decisión que mantuvo privada, compartida solo con aquellos más cercanos a él. Lo que importaba no era exactamente qué decidió, sino que había llegado a esa decisión de manera reflexiva, honrando tanto las realidades prácticas de su vida como los valores más profundos que definían quién era. El automóvil continuó siendo parte de su vida, pero Miguel lo veía de manera diferente ahora. Ya no era simplemente el carro viejo de su abuelo o un tesoro de $500,000. Era ambas cosas y ninguna de las dos. Era una pieza de historia, un recordatorio de legados y lecciones, un símbolo de cómo el verdadero valor a menudo se esconde bajo superficies que el mundo juzga sin comprensión. Y Miguel mismo había cambiado también. La experiencia le había enseñado lecciones valiosas sobre juicio y valor, sobre cómo las apariencias pueden engañar en ambas direcciones, sobre la importancia de mantener la dignidad frente a la crueldad. Había aprendido que poseer algo valioso no lo hacía más valioso como persona, pero que defender sus valores frente al ridículo sí lo hacía. Había descubierto que a veces las situaciones más humillantes
pueden transformarse en momentos de profunda validación y que la vida tiene formas misteriosas de revelar verdades en los momentos más inesperados. Cada vez que conducía, Miguel recordaba no solo a su abuelo, sino también esa mañana en el centro de la ciudad, el hombre del traje y Ernesto Valdivia. Recordaba cómo en cuestión de minutos su comprensión de su propia vida había sido transformada completamente y sonreía, sabiendo que sin importar qué camino eventualmente tomara, había vivido una historia que valía la pena contar, una que hablaba de algo más profundo que el simple dinero o posesiones. Hablaba de identidad, legado y la búsqueda continua de entender qué es lo que realmente hace que una vida valga la pena vivir.